Soy el hermano Jesús María de Sunartea y con mucho gusto vamos a seguir adelante en estas catequesis evangelizadoras después de haber explicado en semanas pasadas lo relativo a la Semana Santa y a la Pascua. Quiero retomar los temas de estas jornadas evangelizadoras. El último tema que tratamos en esta línea fue el Evangelio del Padre, que causó algo de extrañeza a algunas personas. Preguntaban cómo que, ¿a poco hay un quinto evangelio, un evangelio que sea del Padre, que no sea de Jesucristo? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir la expresión del Evangelio del Padre es que todo lo que se dice en el Evangelio sobre el Padre es buena nueva. Y de esa manera se expone como la buena nueva de un Padre bueno, que nos ama, que se cuida de nosotros, que nos perdona, que está pendiente de todas nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora vamos en esta parte segunda, nos quedan algunos sacramentos que vamos a tratar porque son parte de la vivencia de la buena nueva. Es decir, cómo asumimos nosotros la buena nueva del Evangelio de Jesús, pues precisamente a través de los sacramentos tenemos la forma más práctica y realista de asumir toda esta gracia. Hoy vamos a tratar el sacramento de la reconciliación, quizás si tenemos tiempo, de la unción de enfermos. Bueno, comencemos con una oración, poniéndonos en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que nos asista con su Espíritu. Lo hacemos con la oración del catecúmeno. Señor, tú eres la verdad, ilumina mi mente para que te conozca, ilumina mi corazón para que te ame, ilumina mi alma para que me entregue a ti. Tú eres, Señor, el camino, endereza mis pasos en pos de ti. Fortalece mis pasos para no perderte de vista. Reanímame cada día para seguirte de cerca. Tú, Señor, eres la vida, que anhele sentarme a tu mesa de la Eucaristía, que no añore nunca otro alimento, que sea tu Espíritu quien siempre me conforte. Señor, verdad, camino y vida, ilumíname, condúceme, fortaléceme. Sea tu Evangelio la verdad que me ilumine, sea tu ejemplo el camino que me guíe, sea tu cuerpo la vida que me sostenga. Amén. Bueno, pues al hablar de los sacramentos de la reconciliación y la unción de enfermos, estamos hablando de los sacramentos de sanación espiritual. Y aprovecho la oportunidad para poner de relieve cómo en la Iglesia estos son los sacramentos de sanación espiritual. La Eucaristía, la misa, no es un sacramento de sanación espiritual, si bien obviamente que nos sana y nos enriquece con la gracia, pero propiamente sanar, es decir, es como decir, vamos a ver, si yo estoy enfermo, voy al médico. Si yo necesito comer, voy al comedor de mi casa o al restaurante. Entonces, específicamente el médico es el sanador. Específicamente la medicina es sanadora. Por eso, pues, dentro de la Iglesia hay sacramentos específicamente sanadores, como son la reconciliación o confesión y la unción de enfermos. La Eucaristía es un sacramento en el cual alimentamos nuestra vida, obviamente, con la gracia, con el amor, con el cuerpo de Cristo, y celebramos haciendo memoria del gran amor de Cristo que se da por nosotros en el misterio pascual. Por eso, pues,
yo quiero poner de relieve que en la Iglesia no existen misas de sanación, no existen en el ritual de la Eucaristía, en el ritual del misal romano, no existe tal clase de misas. Las misas que se celebran en algunas partes y se llaman así, son misas que se les da ese nombre, pero no son propiamente misas de sanación. Para la sanación, repito, tenemos los sacramentos de la reconciliación y de la unción de enfermos. Como textos base de nuestra reflexión sobre la reconciliación, tomamos los versículos más bien de San Juan, en el capítulo 20 de su Evangelio, cuando se aparece a los apóstoles reunidos en el cenáculo el día de Pentecostés y les dice así textualmente: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen les serán retenidos. Digamos que en este versículo es un versículo maravilloso, que va acompañado de los otros 3 dones de los que les hablaba el día pasado, de los dones de Cristo resucitado, porque cuando se aparece Jesús en esa ocasión, primeramente les dice: la paz esté con ustedes, luego los envía como el Padre lo ha enviado, luego les comunica el Espíritu Santo y finalmente dice en el versículo 23: quedan perdonados los pecados a quienes los perdonen, quedan retenidos a quienes los retengan. Ese pues va a ser la base para fundamentar la razón de ser del sacramento de la reconciliación en la Iglesia. Luego tenemos el Salmo 51, que es un salmo típicamente penitencial y que representa esa experiencia tradicional, famosa, de la conversión de David, reconociendo su pecado por haber sido infiel a su matrimonio. Y entre otras cosas maravillosas que dice este salmo, que se lo recomiendo mucho, dice: crea en mí un corazón puro, renueve con espíritu firme, y también pecador me concibió mi madre. Bueno, pues partiendo de estos 2 textos, veamos ahora la razón de ser del sacramento de la reconciliación. La razón de ser la podríamos poner desde 2 puntos de vista. El primer punto de vista es nuestra condición de pecadores. Somos pecadores, aunque hayamos sido bautizados y aunque hayamos recibido tanta gracia de Dios, sin embargo nuestra condición de pecadores sigue ahí presente. Y bueno, ciertamente que es un misterio que se ha vivido de distinta manera a lo largo de los siglos en la Iglesia, pero básicamente la razón de ser es esta. San Juan dice cosas muy llamativas en la primera carta, como por ejemplo, que quien ha nacido de Dios no peca. Un principio fundamental, hermoso, pero también nos dice: pero si alguno peca, tenemos a Cristo como nuestro defensor y abogado. Bueno,
Ese pues el punto de partida fundamental del sacramento de la reconciliación es que el Señor reconoce nuestra condición de pecadores y por ello nos da la oportunidad de renovarnos, de sanarnos por medio de este sacramento. Desde otro punto de vista, la razón de ser de este sacramento son las palabras de Jesús. Hemos escuchado en el versículo 23 de San Juan, el capítulo 20. Jesús da a la Iglesia la facultad de perdonar y también de no perdonar. O sea, de decidir si se perdona o no se perdona en un caso u otro. Y pues, de hecho, en la Iglesia pues existe lo que se llama la penitenciaría a distintos niveles, desde el Vaticano hasta el nivel diocesano. Y pues en cada uno de estos niveles hay una persona delegada por el obispo, que se llama el penitenciario, que es el que está delegado por el obispo para perdonar pecados que puedan no ser perdonados por un sacerdote. Esto quizás es un poquito complicado para mucha gente que no lo han escuchado, pero sí hay pecados, por ejemplo, el aborto. El aborto en general, pues no lo perdona cualquier sacerdote, sino ha tenido una delegación especial para ello. El Papa, por ejemplo, pues el Papa Francisco, de feliz memoria, dio esa facultad a los sacerdotes durante el año de la misericordia. Y pues luego hay otras personas otros sacerdotes que también tienen esa facultad. Bueno, entonces en ese sentido pues hablamos de la facultad de perdonar y de no perdonar, en el sentido de que hay pecados graves, muy graves, que pueden no ser perdonados por cualquier ministro y sobre todo en cualquier momento. De hecho, en la Iglesia primitiva, pues la Cuaresma se instituyó precisamente por eso. Los que se declaraban pecadores públicos tenían que pasar un tiempo de penitencia, un tiempo de conversión, y era la Cuaresma, de tal manera que luego, el día de Jueves Santo, se tenía la misa de reconciliación de pecadores. Bueno, pues entonces la Iglesia, según el mandato, según la facultad que Jesús le da, es la que decide de qué manera va a perdonar los pecados de distintas personas o distintos pecados por la gravedad que tienen. Tradicionalmente hemos escuchado la división de los pecados en 3 grupos: pecados veniales, pecados graves y pecados mortales. Obviamente que, sabemos por el catecismo simplemente que quien solamente tiene pecados veniales no tiene obligación de confesarse. Quien tiene pecados graves, pues sí, y quien tiene pecados mortales, pues con mayor razón. Entre graves y mortales, pues sí hay una diferencia, hay pecados que son graves, pero hay pecados que son mortales. De entre esos graves hay algunos que son mortales. El Catecismo de la Iglesia habla con bastante detalle de todo eso. Quienes quieran verlo más detalladamente, les recomiendo pues que se acerquen al Catecismo de la Iglesia y busquen ese apartado al hablar del sacramento de la reconciliación, ¿no? Porque además dentro de estos pecados mortales, pues también se distinguen distintas clases de pecados que son gravísimos. Y mortal, la palabra mortal significa que mata la vida de la gracia en nosotros.
Esa es la palabra mortal. Por eso también tenemos que tener, no sé, como un poco de sentido común para darnos cuenta de que hay pecados que pueden ser graves, pero no matan nuestra relación con Dios, no son de ese tamaño. Otros sí la pueden matar, y tradicionalmente se reconocían entre estos pecados mortales por los que había que hacer penitencia en el tiempo de la Cuaresma, los pecados de adulterio, el renegar de la fe y el homicidio. Estos tres eran los pecados tradicionalmente mortales, que mataban la vida del espíritu y que por tanto exigían de parte del cristiano un tiempo de conversión especial, y que pues normalmente pues esa oportunidad de conversión solamente se daba una vez. Bueno, otro punto por el cual podemos decir que da sentido al sacramento de la reconciliación es el misterio de la Iglesia como comunidad, como cuerpo de Cristo, que se beneficia de los méritos de los miembros del cuerpo místico de Cristo y por ende sale perjudicada por cualquier pecado de sus miembros. Es decir, somos un cuerpo. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 12, somos el cuerpo de Cristo, somos la comunidad de los creyentes que constituyen la Iglesia. Entonces, como comunidad, lo podemos ver en una comunidad humana simplemente. En una comunidad humana, si un miembro de esa comunidad, que puede ser una familia, un pueblo, una ciudad, pues consigue un éxito muy grande, que si yo saca el premio Nobel de literatura, de química, de física, etc., pues es un honor que lo celebra todo el pueblo, toda la familia. Así como también si en una persona de una familia comete un crimen, pues también la familia e incluso el pueblo se van a sentir apenados por ese crimen. Solamente apenados, sino también quizá avergonzados de que hayan tenido semejante desgracia. Entonces esa comunidad pues va a ser también, está expuesta también al menosprecio de otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia es perjudicada, ese cuerpo de Cristo es perjudicado, y es necesario que quien se confiesa, quien se arrepiente de ese pecado, se reconcilie también con la Iglesia. Por eso es un ministro de la Iglesia quien administra el sacramento de la reconciliación. Para nosotros en la Iglesia Católica no basta con pedir perdón a Dios en la misa o en la oración privada, sino que en los pecados graves y mortales se someten al sacramento de la reconciliación, para que ese ministro de la Iglesia, que es el sacerdote, pues nos reciba de nuevo a la comunión de la comunidad cristiana a la que hemos ofendido por nuestro pecado, o de la cual nos hemos apartado o desgajado, en cierto modo, por medio de nuestra conducta de pecado. Bueno, el segundo punto que tenemos en relativo a la reconciliación es el desarrollo del sacramento de la Iglesia. Bueno, ya más o menos, de paso ya lo he dicho, sacramento de la reconciliación o confesión, como se ha llamado en los últimos siglos. Originalmente pues se instituye como sacramento en la Iglesia para los pecadores públicos, es decir, para aquellos que han cometido esos pecados mortales y que necesitan ser reconciliados con la Iglesia. Y entonces precisamente
Esa penitencia y esa reconciliación pues tenía un carácter público y en el que la iglesia, la comunidad era invitada a participar para orar por estos pecadores y para también celebrar su reconciliación. A partir del siglo VII, los evangelizadores comienzan a administrar el sacramento de la reconciliación individual. Es decir, hay muchos predicadores que salen como misioneros, sobre todo en Europa, y pues obviamente se encuentran con gente que vive en situaciones graves de pecado y ya no tienen la oportunidad de decirles pues tienes que pasar este tiempo de conversión, porque no tenían ese tiempo disponible ellos. Eran evangelizadores itinerantes que iban de un lugar a otro, y entonces pues de ahí que se comenzara a administrar el sacramento de la reconciliación de una manera individual, ya no era de forma comunitaria como había sido en siglos anteriores. Y el tercer punto importante de lo relativo a la reconciliación y a este sacramento es los aspectos que nos ofrece el sacramento de la reconciliación. Y partimos, para entenderlo, de la parábola del hijo pródigo, esa parábola que tenemos en el capítulo 15 de San Lucas. Hermosa parábola que sí nos conviene leerla con cierta frecuencia, porque sobre todo lo que vemos allí es esa imagen admirable de un Dios Padre que nos tiende los brazos por muy mal que nos hayamos portado, como el hijo pródigo. Bueno, ante todo, esta parábola nos pone de relieve que la confesión o la reconciliación incluyen un encuentro personal con Dios, a quien hemos ofendido, un encuentro personal. Dice el hijo pródigo: iré a mi padre y le diré, he pecado contra ti. Y entonces, no soy digno de ser recibido como hijo tuyo, acéptame como uno de tus criados. Entonces es una relación interpersonal la que plantea aquí el hijo pródigo, y que el padre la responde con el abrazo que le da a su hijo y lo levanta y le anuncia que, lejos de sentirse rencoroso, triste, enfadado, molesto, va a nacer una gran fiesta, la gran fiesta de la reconciliación. En segundo lugar, también consideramos que Dios está ansioso de perdonarnos. A nosotros nos puede costar, a veces pues hay muchos cristianos católicos que se tardan años en confesarse, que dicen a veces la desidia, la flojera, el miedo, la pena. En cambio, Dios está deseando ansiosamente que nos acerquemos a Él para administrar, para darnos su amor, hacernos sentir su perdón, porque dice Jesús en la parábola, de estas parábolas penitenciales del capítulo 15, que hay más alegría por un pecador que se convierte en el cielo, hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan de conversión. Fíjense bien, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no tienen necesidad de confesión, de reconciliación. Es una buena nueva, maravillosa, ¿no? Dios nos diga cómo no nos recibe con cara enojada, etcétera, con palabras duras, sino con un
un abrazo de alegría. Dice, ay, qué bueno, hijo mío, que regresas de nuevo a la casa de la familia. ¿No? Bueno. Y el tercer punto es la garantía que Dios nos perdona siempre. Está el Salmo 103, es un salmo también muy bonito, en el versículo 1 al 14, y también nos dice que Dios siempre nos perdona, que Dios no lleva cuenta del mal, que Dios no es rencoroso. Entonces, la garantía de nuestra reconciliación es el perdón de Dios. La garantía de que merece la pena convertirnos es saber que Dios nos va a perdonar. Ni lo dudemos. Ni lo dudemos. A veces sí, escuchamos a algunos cristianos que dicen, ay Padre, yo no sé si Dios me va a perdonar. Bueno, pues eso es lo que nunca tenemos que dudar. Dios siempre, siempre nos va a perdonar. Y el otro aspecto que hemos de considerar es lo que les he dicho sobre los pecados mortales, graves y leves, pero pues ya se lo he explicado. Y pues tenemos textos en San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 2 y capítulo 3, para quienes los quieran leer. Capítulo 1, versículo... capítulo 2, carta primera, capítulo 2, versículo 1 al 2, y la carta primera también, del capítulo 3, versículos 3 al 6, y el capítulo 5 también en los versículos, capítulo 5 digo, en los versículos 16 y 18. Y finalmente, el último punto es que el perdón de Dios está condicionado por el perdón que damos a los demás. Esto es algo muy interesante y muy característico del cristianismo, por la razón también que de esa, que hemos dicho, esa experiencia de que somos una comunidad y que nos reconciliamos con la comunidad, y la comunidad nos perdona. Y por otra parte, como nos dice Jesús en el Padre Nuestro, si nosotros queremos que nos perdonen, también nosotros hemos de estar dispuestos a perdonar a los demás. Entonces es un intercambio de perdón el que se da en la Iglesia a través del sacramento de la reconciliación particularmente. Es decir, por eso que se hace fiesta. Si hacemos fiesta, ¿quién hace fiesta? Pues hace fiesta la comunidad. Entonces, y pues si hace fiesta es porque acepta a esa persona a vivir la vida de la comunidad cristiana, a vivirla plenamente, a incorporarse plenamente a la vida de la comunidad cristiana. De eso nos habla Jesús en el Evangelio, capítulo 6 del Sermón de la Montaña, versículos 12 al 15, cuando nos dice, pues, que nosotros hemos de perdonar. Nos enseña el Padre Nuestro y nos dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego en el capítulo 18 del mismo Evangelio de San Mateo, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo es el capítulo eclesial, pues ahí nos cuenta una parábola y concluye diciendo, así también, si será que ustedes si no perdonan de corazón, tampoco Dios los perdonará. Entonces es una frase muy fuerte. Si no perdonan de corazón a quienes les han ofendido, ustedes no tienen derecho para pedir perdón a Dios. Bueno, pues ya se nos hizo la media hora, más o menos, así que vamos a quedarnos con esto. Y la próxima semana, Dios mediante, pues trataremos el otro sacramento de la sanación, que es el sacramento de la unción. Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro
y les haga siempre sensibles al pecado personal y ajeno. Al personal para reconocerlo, al ajeno para perdonarlo, como Dios lo hace en su Hijo Jesucristo y a través de la Iglesia. Paz y bien.